Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy me tocó compartir ahora el devocional de ganancia de almas con cada uno de ustedes. Y aunque no nos podamos reunir y aunque no podamos reunirnos para poder salir juntos como ganaderos de almas, pues en casa, con un vecino, con un familiar, poder compartir el Evangelio. En ese día vamos a abrir nuestras Biblias. Ojalá puedan compartir, hermanos, este mensaje con un amigo, con un hermano, un conocido. Vamos a Romanos capítulo 1. Ojalá puedan traer su Biblia ahí con ustedes, poder abrir la palabra de Dios para poder leer su palabra. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nada más vamos a leer. Vamos a ver un poquito acerca de este tema que encontramos aquí. Dice la palabra de Dios así en versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero, hermanos, hablar acerca del tema de no te avergüences del Evangelio. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que usted nos da de poder estar nuevamente aquí, el poder compartir tu palabra. Señor, bendice a cada hermano oyente que esté escuchando en este momento, aquellos que van a escuchar más adelante. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros hermanos. Ayuda a tomar, Señor, cada una de nuestras convicciones de acuerdo a tu palabra, Señor, y permite, Señor, poder nosotros predicar el Evangelio sin vergüenza, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que está en este momento y bendice este día en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Creo yo, hermano, que hoy en día podemos ver este problema, no solamente en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él exhortaba aquí en Romanos a que no se avergonzaran del Evangelio. Hoy en día pudiéramos estar pasando por esta situación también de avergonzarnos al predicar el Evangelio. Hermanos, hace algunos días, yo ya había visto en un comercial, no voy a decir la aplicación, pero hay un comercial hoy en día que han sacado y su comercial dice esto: ¿has sentido vergüenza de compartir tu fe? Descarga fulana aplicación para que puedas compartir tu fe por medio de videos, de un montón de cosas. Y hermanos, creo yo que no debería de ser esta aplicación por causa de vergüenza. No debería haber en un cristiano el avergonzarnos de nuestra fe. No debería de causarnos vergüenza el nosotros decir que somos cristianos. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él estaba consciente y él afirmaba que él no se avergonzaba del Evangelio. Hermano, le invitaría a que si usted pudiera compartir ahí en sus comentarios y decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero no solamente es decir, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, sino como Pablo, podemos ver su vida, su testimonio y poder darnos cuenta que no solamente él afirmaba que no se avergonzaba de predicar el Evangelio, sino que también él con su vida lo demostraba. El apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Hermano joven, señorita, hermano adulto, muchas de las veces en un momento o en alguna situación nos vamos a encontrar en la cual vamos a demostrar si realmente nos avergüenza predicar el Evangelio. Y muchas de las razones, y muchos cristianos hoy en día no predican el Evangelio por vergüenza. Porque el qué va a decir el amigo, el qué va a decir mi familiar, qué va a decir mi jefe de trabajo, qué van a decir mis compañeros de trabajo. Entonces, hermanos, no debería haber vergüenza en nuestras vidas de predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios aquí en este capítulo, en este versículo, que él no se avergonzaba. Dice la Biblia que porque el Evangelio tiene poder para salvar. Hermanos, no debería haber una razón por la cual yo tenga que avergonzarme. Vemos aquí al apóstol Pablo que él demostraba que no tenía vergüenza. ¿De qué manera? Bueno, porque él predicaba el Evangelio. Vemos ahí desde su conversión. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, Hechos 9:19. Vemos aquí que no solamente él decía que no se avergonzaba, sino que también lo vivía. ¿Cómo? Bueno, predicando desde que él se convirtió. Hechos 9:19. Dice la palabra de Dios así:
Y habiendo tomado alimentos, en el contexto, si usted recuerda, vemos su conversión de Pablo. Dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Las personas en ese momento se quedaron atónitos, dice la Biblia, porque decían, ¿qué no es Pablo el que perseguía a los cristianos? ¿No es Saulo aquel que arrastraba a gente que predicaba a Cristo, que profesaba su fe? Y vemos aquí a Saulo desde el momento en que él se convirtió predicando el Evangelio. Yo no sé, hermanos, si Pablo en ese momento pudiera haber sentido vergüenza de decir que ahora él era hijo de Dios, de decir que él ahora era cristiano, de decir que ahora Cristo era hijo de Dios. Yo no sé si él pudiera haber decidido, ¿y ahora qué van a decir la gente? Antes perseguía a cristianos, antes yo los arrastraba, antes yo estaba en contra de aquellas personas que profesaban su fe. Yo estaba en contra de los cristianos. ¿Qué van a decir de mí? Pero dice la Biblia que él aún más se esforzaba por predicar a Cristo. Y vemos que no solamente Pablo decía que no se avergonzaba, sino que también lo vivía. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Hermano, yo creo que una de las razones por la cual no predicamos el Evangelio no es por falta de salud, muchas veces no es porque estemos cansados o nos sintamos mal. Muchas de las veces yo creo que es por vergüenza el no predicar el Evangelio. Y muchas veces no predicamos el Evangelio por vergüenza. Que hay, hermano, hermana, en momentos de clases que hay con el compañero de escuela, ¿por qué no le hemos predicado el Evangelio? ¿Se va a burlar de mí? ¿Se van a reír de mí que soy cristiano? Entonces, no le estoy predicando porque me avergüenza. Hermano, hermana, le invitaríamos a que quitemos esa vergüenza, si hay vergüenza en nuestras vidas, y que aprendamos, hermanos, a no tener vergüenza como Pablo, y que lo prediquemos, que prediquemos el Evangelio. Y no solamente desde que se convirtió. Muchos cristianos, y cuando recibimos a Cristo y fuimos salvos, y hubo un fuego dentro de nosotros y queríamos hacer de todo. Queríamos ser fieles a la iglesia, queríamos cantar, queríamos estar involucrados en todos los ministerios. En el momento que fui salvo, hubo una sed, una hambre de escuchar la palabra de Dios, de querer ir a compartirles a otros, pero poco a poco ese deseo se fue apagando. Y no lo vemos en Pablo. Él da testimonio que él predicaba el Evangelio en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 4. Dice la palabra de Dios así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice él, lo que asimismo recibí. Pablo está dando su testimonio aquí y está diciendo, yo les he compartido lo que yo he recibido, yo les he predicado lo que un día a mí me predicaron, yo les estoy dando lo que yo un día recibí. ¿Qué es? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no solamente predicó el Evangelio en el momento que se convirtió. Pablo no solamente iba predicando y esforzándose y a la gente, tratando de alcanzar a la gente para Cristo, no solamente cuando se convirtió, sino aún después de su vida cristiana, aún después en su caminar con Cristo, él seguía predicando el Evangelio. Hermanos, muchos cristianos hoy en día nos hemos cansado de predicar el Evangelio, y no quisiera pensar que es por vergüenza. Porque el qué va a decir el compañero, qué va a decir, hermanos, muchas de las veces, yo no sé si joven algún día te pasó, de que ibas por el centro caminando con tus compañeros de escuela y de repente vistes a un grupo ahí de hermanos predicando el Evangelio, y yo no sé si un día sentiste que quisiste que la tierra te tragara en ese momento, porque
de repente no faltaba el hermano ahí que te gritara, hermano, Dios te bendiga, para ver qué sentías, para ver si sentías vergüenza. Y muchas veces nos tocó hacer esto y poder ver esto de que hermano, Dios le bendiga, y ver un hermano ahí joven con un grupo de compañeros y como que de repente como que se chiviaba y nos da vergüenza predicar el Evangelio. Seguimos predicando el Evangelio como desde el momento en el cual sentimos ese deseo de seguir compartiendo. Bueno, Pablo no se avergonzaba porque daba testimonio, su ejemplo, de que él predicaba el Evangelio. Hermanos, una de las cosas también que demuestra que no me avergüenzo del Evangelio es que yo defienda el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos al libro de Gálatas. Hermanos, hay mucha gente, nos vamos a encontrar con mucha gente que se va a oponer, que se va a enseñar falsas enseñanzas, que se va a burlar de nosotros. Hermanos, va a haber gente que nos va a predicar, como dice la Biblia, otro evangelio. Va a haber personas que se van a tratar de meter en lo que nosotros predicamos y cómo vamos a actuar nosotros, de qué manera vamos nosotros a reaccionar. Bueno, Pablo, aquí vemos su reacción en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, acompáñenme allá. Ojalá y puedan tener ahí ustedes su Biblia. Gálatas capítulo 1. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 1:6. Dice la palabra de Dios así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, dice la Biblia, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice la Biblia, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Hermanos, dice la Biblia aquí Pablo defendiendo el evangelio que él había recibido, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si alguien más viene predicando otro evangelio diferente al que no sea el evangelio que hemos recibido, dice la Biblia, sea anatema. Dice Pablo, si aún, dice la Biblia, viniera un ángel del cielo y nos anunciare otro evangelio, sea maldito. Hermanos, no deberíamos de permitir que otras personas anuncien otro evangelio. Debería de estar ese celo en nuestro ser, en nuestro corazón, y poder ser celosos de lo que un día recibimos, el evangelio. Hermanos, Pablo no solamente predicaba el evangelio desde su conversión y durante su caminar con Cristo, sino que Pablo defendía el evangelio. Dice él que sea maldito, sea un anatema aquel que predique otro evangelio. Hermano, no estaremos cayendo en este error de predicar otro evangelio, de predicar un evangelio diferente. Hermanos, hace tiempo, cuando podemos ir a predicar el evangelio aquí a la Alameda, con algún grupo de jóvenes del instituto, me encontré yo con una persona que me decía, primero se acercó, él andaba boleando zapatos y se me acercó y me dijo, ¿grasa? Le dije, no, gracias, está bien. Mi compañero Dani estaba predicando el evangelio y me dijo, ¿ustedes qué predican? Bueno, y directamente yo creo que Dios puso las palabras en mi boca y predicamos el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos ahí en 1 Corintios 15. Eso es lo que predicamos, el evangelio. Y me dice, ¿realmente estás predicando el evangelio? ¿O estás predicando un evangelio diferente? Un evangelio como aquella religión que dice que el infierno no existe, como aquella religión que dice que nosotros no podemos ir al cielo, como aquella religión que dice que por obras te puedes ganar el cielo, como aquella religión que dice que pues un día vamos a ser igual que Jesús, un día vamos a ser como Cristo.
¿O realmente estás predicando el verdadero evangelio? Yo le dije, tenga la confianza que realmente predicamos el evangelio. Y todavía se fue y cuando se despidió me dijo, ten cuidado. Y me dio estos versículos de aquel que predica otro evangelio diferente sea anatema. Ten mucho cuidado, espero que realmente estés en el evangelio correcto. Y yo con toda seguridad le dije, estamos predicando el evangelio. Hermanos, no caigamos en el error de predicar un evangelio diferente. No caigamos en el error de predicar otro evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay personas que nos quieren perturbar con falsas enseñanzas. Hermanos, no prediquemos otro evangelio. Hermanos, no vayamos a decirle otra cosa que no sea el evangelio. Hermanos, muchas religiones intentan hacer un grupo de música allí en la gente y vamos a poner música para que la gente se acerque a Cristo. Vamos a poner ahí un grupo musical para que la gente comience a llegar a Cristo. Hermanos, Cristo no nos mandó a cantar música. Cristo no nos mandó a hacer otra cosa. Cristo nos ordenó predicar el evangelio. Dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos encomendó el predicar el evangelio. No que vayamos con un grupo de música, no que vayamos a hacer propaganda con ciertas cosas que no sean el evangelio. Defendamos el evangelio, seamos celosos. Pablo no tenía vergüenza y lo demostraba al predicar el evangelio. Pablo no tenía vergüenza y lo demostraba al defender el evangelio. Y Pablo no tenía vergüenza porque él da testimonio de que él lo creía. Vemos ahí en Romanos, vamos al libro de Romanos, donde empezábamos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Yo no sé, hermanos, si por aquí pudiera haber alguien que nos está viendo, nos está escuchando y tenga vergüenza de predicar el evangelio. No tengamos vergüenza de predicar el evangelio, hermanos. Dice ahí en Romanos 1, capítulo 16. 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Casi en pocas palabras, Pablo aquí está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio tiene poder para salvar. Yo no tengo vergüenza de predicar el evangelio porque desde el momento en que el evangelio llegó a mi vida me ha salvado, y poder dar testimonio de que el evangelio ya nos ha dado esa salvación. Pablo está dando testimonio aquí de que él creía en el evangelio, porque él decía, el evangelio tiene poder para salvar. Estoy aquí, yo vivo y yo lo puedo decir en carne propia, me ha salvado. Hermanos, creo yo que usted es salvo. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo soy salvo porque un día recibí el evangelio. La pregunta es, ¿lo creemos? Y si lo creemos, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué no lo defendemos? ¿Creemos realmente que el evangelio tiene poder? Hermano, el evangelio tiene poder, hermano, para salvar al más vil pecador. El evangelio tiene poder para salvar a ese joven que vive en drogas. El evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Aquel joven que vive en pornografía, aquel joven que vive en andar robando, aquellos hombres que se la pasan secuestrando. El evangelio tiene poder para salvar a esas personas. El evangelio tiene poder para darle esa salvación a gente que vive en incredulidad, que vive cegada, que vive engañada por falsas sectas, por falsas religiones. El evangelio tiene poder para salvar a cualquier persona pecadora. Dice la Biblia aquí, él lo creía y él podía dar testimonio de que probablemente él podía haber dicho, yo antes perseguía a cristianos, yo antes perseguía a la iglesia, pero ahora me ha salvado el evangelio que yo recibí. Vemos aquí que no solamente él lo creía, sino que a pesar, hermanos, de que había oposición, a pesar de que había gente que se rebelaba, gente que creía que eso era una locura, seguía predicando el evangelio. Hermanos, va a haber gente que se va a burlar de nosotros, gente que va a decir, ay,
Mira, esos cristianos están locos. Primera de Corintios 2:23. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 23. Primera de Corintios, 1:23. Primera de Corintios 1:23 dice la palabra de Dios así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Hermano, va a haber un día gente que nos llame locos por predicar a Cristo crucificado. Un día nos vamos a encontrar y vamos a tocar una puerta y va a salir una persona y nos va a llamar locos, que no tenemos qué hacer, que no tenemos trabajo, que no tenemos en qué aprovechar el tiempo. Nos van a llamar locos. Pero hermanos, aunque para otras personas parezca locura, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir esforzándonos porque gente escuche el Evangelio, porque aquel joven drogadicto sea salvo, porque aquel joven que vive en una vida inmoral pueda ser salvo, por aquel matrimonio que está al borde del divorcio, por aquella familia que está a punto de destruirse, puede llegar el Evangelio a sus vidas y puedan ser salvos. No importa que nuestros familiares se rían de nosotros, no importa que se burlen, que somos unos fanáticos de la religión, no importa que la gente nos señale que no tenemos qué hacer, que no tenemos en qué aprovechar el tiempo, sigamos predicando el Evangelio. Pablo no se detuvo, aunque había gente, aunque estaban los judíos, los gentiles, que para ellos era tropiezo, que para ellos era locura, él seguía predicando el Evangelio. Sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Filipenses, vamos al libro de Filipenses. Vamos, hermanos, si en algún momento, yo no sé si a usted le ha tocado que alguien se burle de usted, cuando estamos ganando almas, cuando estamos tocando puertas, cuando le predicamos a un familiar, se burlen de nosotros, yo no lo sé. Filipenses capítulo 1, versículo 21, 1:21 dice: porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo creía en el Evangelio y él sabía que un día, si él moría, iba a ir al cielo. Pero por otra parte dice: yo no sé qué elegir, no sé cuál. Si estar aquí en la tierra y seguir compartiendo el Evangelio y seguir predicando el Evangelio para que sea de provecho para más personas, o partir y estar con Dios. Yo no sé qué elegir. Entre ambas cosas estoy puesto, no sé qué elegir. Pero creo yo que podría Pablo decir: cualquiera de las dos cosas es mejor. Si estoy aquí en la tierra para seguir compartiendo el Evangelio, o si parto, poder estar en la gloria y poder ver cómo Pablo no se avergonzaba, porque él sabía que por el Evangelio un día él iba a estar en su presencia. Y hoy en día el apóstol Pablo está en el cielo. Hermanos, no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio que hemos recibido, un día nosotros vamos a estar en el cielo. La pregunta es: ¿nos avergonzamos? La pregunta es: ¿me avergüenza predicar el Evangelio? Hermanos, si usted tiene vergüenzas, podemos ver aquí la vida de Pablo, cómo él lo predicaba, cómo él defendía el Evangelio y cómo él lo creía. Hermanos, vemos cómo Pablo se sintió satisfecho ahí en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 2 de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, en el momento que Dios determine cuándo voy a morir, pudieran salir estas palabras de nuestra boca, el poder decir: he acabado esta carrera,
he guardado la fe. Y aún en mis últimos momentos poder estar aconsejando a Timoteo que soporte las aflicciones y que siga haciendo la obra de evangelista. Pudiéramos nosotros en el último momento de nuestra vida poder decir: en toda mi vida pude predicar el evangelio. En toda mi vida pude cumplir con mi tarea que un día se me encomendó, el predicar el evangelio, el poder llevar a cabo la gran comisión. ¿Podemos, hermanos, nosotros decir eso un día? Hermanos, creo yo que estas palabras que estaban saliendo de la boca del apóstol Pablo eran resultado del no avergonzarse del evangelio. Hermanos, yo le invito a que no nos dé vergüenza predicar el evangelio. Yo les invito, hermano, joven, señorita, que no te dé vergüenza cargar tu Biblia en las calles, en la combi. Que no te dé vergüenza que tus compañeros de escuela sepan que tú eres cristiano o cristiana. Que no te dé vergüenza predicarle el evangelio a tus familiares. Que no te dé vergüenza predicarle a tus vecinos. Hermanos, no nos avergoncemos del evangelio. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, que testimonio del apóstol Pablo, que a pesar de todo, él nunca se avergonzó del evangelio, a pesar de las dificultades que él vivió, de los arrestos, de que casi lo mataban. Él seguía predicando el evangelio, él seguía defendiendo el evangelio y él lo creía. Y poder ver, Padre, al final de su vida, el poder haberse sentido satisfecho de haber cumplido con su tarea, y poder ver ese resultado de que él no se avergonzó. Padre, yo no sé si en este momento hay algún hermano o una hermana, o alguien que vaya comenzando con la vida cristiana, que diga: a mí me da vergüenza predicar el evangelio, a mí me da vergüenza que alguien escuche que yo soy cristiano, a mí me da vergüenza que en mi escuela sepan que yo soy cristiano, que yo predico a Cristo. Poder ver el testimonio de Pablo y poder vivir una vida en un reto de poder ver ese testimonio de que él nunca se avergonzó del evangelio, y poder ver de qué manera él lo demostró, el no avergonzarse, el que lo predicaba, el que él defendía su evangelio y que él lo creía. Bendice a cada oyente, Señor, bendice este día. Gracias por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Nos dio gusto poder estar aquí con ustedes. Ojalá puedan compartir este mensaje. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego.